Muy buenas noches muchachos, ¿cómo están ustedes? En el siguiente video vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de la cementación. Ya en un video anterior ya había explicado un poco acerca de las ecuaciones que nosotros utilizamos a la hora de calcular lo que es el proceso de la cementación, lo que son capacidades, volumen de cemento, sacos de cemento, entre otras cuestiones. Ahora bien, como nosotros podemos apreciar en las imágenes que aparecen en nuestra pantalla, ¿verdad? Vamos a desglosar un ejercicio del proceso de la cementación con sus correspondientes ecuaciones que vamos a tener al lado para saber cómo irlas desarrollando paulatinamente. Primero que todo, vamos a comenzar con el siguiente ejercicio del proceso de la cementación. Tenemos entonces que vamos a realizar la cementación de la última fase, la fase de producción. Como podemos apreciar, vamos a cementar el revestidor de la fase intermedia, ¿verdad?, de este pozo, siendo un revestidor de 8,5 pulgadas. Los datos del pozo son los siguientes: tenemos un revestidor de 3 3/8 que está sentado a 500 pies, tenemos un revestidor de 9 5/8 que está sentado a 5000 pies, y tenemos el diámetro del hoyo, ¿verdad?, de este hoyo perforado, que va a ser la profundidad total, el PT, de 8,5 a 10,000 pies. Seguidamente se dice que el tope de la lechada principal, el tope de la lechada de cemento principal va a estar ubicada hacia 6,700 pies, el tope de la lechada de barrido 6,200 pies. La densidad del cemento que vamos a utilizar, la principal, va a ser de 125 libras masa sobre pies cúbicos, la densidad del cemento de barrido 110 libras masa sobre pies cúbicos, la densidad del lodo 73 libras masa sobre pies cúbicos. La profundidad de la zapata guía va a estar asentada, ¿verdad?, como está de esta última, a 9.995 pies, dejando 5 pies para lo que vendría siendo el hoyo de rata, ¿verdad?, para poder permitir la circulación del flujo de cemento y también de los fluidos lavadores y espaciadores. La profundidad del cuello flotador va a estar ubicada a un tubo 45 pies. Vamos a ver cómo se realiza ese cálculo. Y la longitud del lodo, obviamente desde la lechada de barrido hacia arriba, va a ser de 6.200 pies. El volumen de cemento a utilizar va a ser de 1.500 barriles. Para este ejercicio, como vamos a bajar entonces un revestidor, vamos a cementar un hoyo de 8,5, se va a bajar un revestidor de 7 pulgadas. El revestidor de 7 pulgadas va a tener las siguientes características: va a ser N80 y P110, o sea, se va a trabajar con 2 grados de acero, donde el último es el P110, él va a ser el más resistente para poder a su vez aguantar el próximo peso del lodo si se va a perforar mucho más profundo. El revestidor N80 de 7 pulgadas va a tener un diámetro interno de 6.004 pulgadas y tiene un peso nominal de 35 libras pie. El P110, al ser un poco más pesado, va a ser de 38 libras pie y un diámetro interno de 5.920. Los cuellos son tipo bútiles, y el primer revestidor de 7, ¿verdad?, el revestidor N80 de 7, va a ser tendido desde 0, o sea, desde superficie hasta 6.000 pies. El próximo tramo de 6.000 pies hasta 9.995 pies va a ser de P110. El total del tramo del revestidor de N80 va a ser de 6.000 pies y el de P110 va a ser de 3.995 pies. Ahora, hay dos libros donde nosotros podemos extraer los valores del colapso, estallido y tensión que puede resistir el revestidor. Si nosotros visualizamos el siguiente libro, ¿verdad?, a continuación es el de Schlumberger, el libro azul de Schlumberger, y también tenemos el Red Book, el Handbook Red Book de Halliburton, que nos puede ofrecer información acerca de diámetros internos, diámetros externos, pesos nominales, entre otros. Si tenemos aquí diversas pestañas donde podemos evidenciar información acerca de para bajar tubería de coil tubing. Aquí tenemos también acerca de información del casing, también tenemos acerca del drill pipe, del drill collar, de los drill bits, o sea, de las mechas de perforación. Tenemos información acerca de los volúmenes y capacidades de las diferentes tuberías. Tenemos también información acerca de lo que es el fracturamiento, la parte de cementación, las diversas clases de cementos, ¿verdad?, y lo que es la parte de acidificación. En este caso nos vamos a regresar a la parte del casing, ¿verdad?
En la parte del casing, simplemente aquí nosotros vamos a buscar en base al diámetro externo los correspondientes valores que nosotros necesitemos de colapso, estallido y tensión. Por ejemplo, volviendo al ejercicio anterior, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que para el revestidor N80, ¿verdad?, el de 7 pulgadas de 6.004 con diámetro interno y un peso nominal de 35 libras-pie, ¿verdad?, vamos a ver que el valor de colapso es de 10.180 psi. Para corroborar esta información vamos a buscar entonces el valor de 7. Vamos a buscar en las próximas páginas tubería, ¿verdad? Aquí tenemos los tubos que son de un diámetro externo de 7, pero vamos a buscarlo ahora por su peso nominal, que vendría siendo la segunda columna, y nos vamos a ubicar específicamente en 35. En la siguiente página tenemos entonces las 35 pulgadas, 35 libras-pie, ¿verdad? Peso nominal 35 libras-pie para un diámetro externo de 7 pulgadas, un tubo N80 con un diámetro externo de 6.004. Podemos corroborar entonces que su presión al colapso es de 10.180. Igualmente podemos observar como referencia los valores que son la resistencia a la tensión y también a la compresión. Al colapso, al estallido vendría siendo 9.960. Vamos a corroborar entonces con los valores extraídos. Aquí vendría siendo 9.240. Como constantemente estos valores tienen que ser nuevamente redimensionados en base a las especificaciones de los tubulares, entre otras cosas más. Esto puede variar de manual a manual o de libro a libro, pero es muy importante siempre corroborar con la versión más actualizada los valores que son de colapso, de estallido y de tensión-compresión. Yo recomiendo los valores más actualizados, están en el Red Handbook, o sea, en el libro rojo de Halliburton. Igualmente, ciertos valores de lo que aparecen aquí se pueden utilizar hasta cierto punto. Okay, siguiendo con el ejercicio, ¿verdad? Entonces, luego de que nosotros extraigamos los valores de colapso y de estallido para cada caso, ¿verdad?, tanto para el tubo, para la tubería, para el revestidor N80 y para el revestidor P110, entonces vamos a proceder a desglosar el ejercicio. Nos piden el ejercicio dibujar o elaborar su diagrama mecánico, calcular las capacidades del revestidor de hoyo y de anular, la resistencia al colapso, el estallido, la tensión y la flotabilidad. Primero que todo nosotros vamos a hacer, ¿verdad?, a mano un diagrama mecánico, que también lo podemos hacer en PowerPoint diferentemente. En este diagrama mecánico vamos a sentar el primer revestidor de 3 y 3 octavos, ¿verdad?, luego la siguiente fase de 9 y 5 octavos y por último la de 8 y media. La de 8 y media corresponde a la que está en color marrón, que viene siendo el hoyo que acabamos de perforar. El primer revestidor está a 500 pies y el segundo a 5000 pies. El PT o profundidad total aquí viene siendo de 10.000 pies para este hoyo. Como podemos observar, la zapata guía está a una distancia de apenas unos 5 pies respecto al fondo y su profundidad será de 9.995 pies. Podemos corroborar que el cuello flotador está a 9.950. ¿Cómo sacamos esa cuenta? Como podemos observar, profundidad del cuello flotador está a un tubo 45 pies. ¿Qué es lo que debemos de hacer? A 9.995 pies le vamos a restar 45 pies. A restarles 45 pies, que vendría siendo esta sección que está acá, me va a decir entonces que ese es el tubo. O sea, desde el cuello flotador hasta la zapata guía, aquí hay un tubo de 45 pies. Entonces, para poder saber a qué profundidad está el cuello flotador, restamos 9.995 menos 45 y eso me va a revelar la profundidad del cuello flotador, que va a ser a 9.950 pies. Seguidamente ubico el tope de la lechada principal, que vendría siendo a 6.700 pies, y seguidamente la lechada de barrido a 6.200 pies. De la lechada de barrido hacia arriba, todo esto vendría siendo fluido de perforación. Como también podemos observar o corroborar nuestra imagen a la lateral, la longitud de la lechada principal es de 3.300 pies, la lechada de barrido sí es 500 pies y la lechada y la de lodo 6.200 pies. ¿Cómo conozco la longitud de la lechada principal? Muy sencillo, se resta, ¿verdad?, lo que es la profundidad total, 10.000 pies menos 6.700. 10.000 pies menos 6.700, el valor vendría siendo de 3.300. Luego, entre 6.700 y 6.200, ahí está la longitud de la lechada barrido, que son unos escasos 500 pies. Ahora, luego de que ya tenemos construido el diagrama mecánico, en el siguiente paso vamos a calcular las capacidades. Como aquí podemos corroborar en las ecuaciones para calcular la capacidad
capacidad de un revestidor en barriles pie, se tiene que conocer el diámetro interno del revestidor y dividirlo entre 1029,4. Para la capacidad del hoyo también se tiene que conocer el diámetro del hoyo y elevarlo al cuadrado y después dividir entre 1029. Y para la capacidad anular en barriles pie se toma en consideración hoyo y revestidor. Ahora vamos por lo primero. En la tabla anterior, ¿verdad?, nosotros pudimos observar que el diámetro interno para el revestidor N80 vendría siendo de 6.04. Al elevarlo al cuadrado y al dividirlo entre 1029.4, la capacidad de este revestidor es de 0.0350 barriles pie. Otra cosa que también es importante acotar es que este valor también aparece especificado ya sea en el Red Book de Halliburton, al igual que en el libro azul de Lumbeyer. Eso nosotros lo podemos verificar en la parte que son capacidades. Aquí nosotros podemos observar que del casing tenemos diversos valores. En volumetría nos vamos a la parte de volumetría y nos vamos para lo que es casing de clase API. Aquí, ¿verdad?, si buscamos de acuerdo a lo que es su diámetro externo, su peso y su diámetro interno, podemos localizar las capacidades. Vámonos al tubo, que específicamente vendría siendo de 7 pulgadas. Para la tubería de 7 pulgadas con un peso nominal de 7 pulgadas con un peso nominal de 35 libras-pie, con un diámetro interno de 6.004 libras-pie, podemos corroborar que su capacidad es de 0.035001 barriles pies. Además, tenemos sus capacidades a hoyo abierto, ¿verdad?, para el mismo clase de tubular en barriles pie nuevamente, y otros valores acerca de lo que es el desplazamiento que ejerce la tubería como tal. Pero en estos momentos a nosotros nos interesa la capacidad del tubo, que vendría siendo nuestra cuarta columna, que es de 0.0350. Estos valores ya están tabulados, como nosotros podemos observar, pero aquí yo solamente quise especificar y quise mostrar de dónde es que provenía. Igual nosotros podemos hacer nuestros cálculos matemáticos y podemos corroborar que los valores nos van a dar tal cual. Además de eso, continuamos con nuestro cálculo para el revestidor de P110 con un diámetro interno de 5.920, elevarlo al cuadrado, dividirlo entre 1029,4 nos da 0.0340 barriles pie. La capacidad del hoyo más que todo viene dada, como su nombre lo dice, por el hoyo. El hoyo es de 8,5 pulgadas. Al dividirlo al llevarlo al cuadrado, elevarlo al cuadrado, dividirlo entre 1029,4 me da que su capacidad es de 0.0701 barriles pie. Para cerrar la capacidad anular, en la capacidad anular nosotros tomamos dos cuestiones: lo que es el diámetro del hoyo, que es 8,5, y el diámetro del revestidor, que está siendo introducido en el hoyo. Pero ojo, el valor del diámetro del revestidor vendría siendo su parte externa, y en este caso el diámetro externo del revestidor, que va a estar en contacto con el cemento, es 7 pulgadas. Al elevar al cuadrado 8,5 y 7 y luego restarlo y dividirlo entre 1029,4 me va a dar que su capacidad es de 0.0701 barriles pie. Estos son los cálculos de capacidad. A continuación vamos a los cálculos de resistencias. En la parte de resistencia nosotros tenemos que irnos a las ecuaciones que están un poco más abajo, que es donde está la resistencia al colapso, resistencia al estallido y factor de tensión o elongación. Lo que es la resistencia al colapso nosotros lo calculamos en base a el factor de colapso, nosotros lo vamos a calcular en base a la resistencia al colapso, que eso ya está tabulado, como nosotros podemos observar anteriormente en el libro de Lumbeyer, o si no, en el mismo libro de Halliburton, donde también nos parece especificado el valor. Ojo, el RC es resistencia al colapso. Lo que nosotros vamos a calcular es un factor de colapso del revestidor que va a soportar el revestidor mediante el cemento un poco más antes de que este ceda producto de las fuerzas externas. El RC para el revestidor N80, ¿verdad?, es de 10.180. Ahora, lo que es la densidad del cemento principal. La densidad del cemento principal, según podemos observar de acuerdo a los datos especificados, de 125 libras sobre pie cúbico. Y la densidad del lodo es de 73 libras sobre pie cúbico. 144 es un factor constante que más que todo depende es del área cuadrada donde el fluido está circulando. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a hacer memoria de dónde es que proviene la demostración del 144, este valor nosotros lo vamos a utilizar más adelante para convertir esto en PSI.
Y recuerden que aquí estamos trabajando con pies cúbicos. Entonces un pie cúbico, esto posteriormente, ¿verdad? Estos pies posteriormente con los pies que son las distancias de profundidad de la zapata y del tope de cemento, estos van a cancelarse, va a cancelarse un pie con un pie y van a quedarme pies cuadrados, y un pie cuadrado vendría siendo 144 pulgadas cuadradas. Esto me va a permitir entonces convertir las unidades finales en libras sobre pulgadas cuadradas, o lo que es lo mismo, PSI. Ahora, la profundidad de la zapata, según la especificación que nosotros no pudimos observar en el ejercicio, es de 9.995 pies, y el tope de cemento, como podemos observar en la ecuación de barrido, está ubicado en 6.200. Primero hacemos esta resta, luego lo multiplicamos por lo que da esta división, o sea, resta con posterior división, y el paso final dividimos 10.180 entre el resultado que nos dio abajo multiplicado, y nos arroja que la presión, el factor de colapso de este revestido en 80 es de 7,42 PSI. Igualmente volvemos a repetir el cálculo para el factor de colapso para el P110. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo para los dos revestidores? Muy sencillo. Las fuerzas externas las fuerzas externas provenientes de la formación, ¿verdad?, van hacia ambos revestidores. Esa sección tendida desde superficie hasta subsuelo están ejerciendo presión o están ejerciendo esfuerzo hacia esos revestidores. Entonces lo tengo que hacer por igual para poder determinar hasta qué punto van a resistir los mismos frente a las fuerzas externas. Igual tengo que repetir los cálculos para lo que es el estallido, que es la parte interna. El colapso que va a resistir el revestidor P110 va a ser de 11.000.02 PSI. Podemos notar que los cálculos prácticamente son los mismos, pero lo que varía son las resistencias a los colapsos para cada clase de revestidor. El estallido. En el estallido nosotros tomamos en consideración la densidad del cemento principal, la densidad del lodo, otra vez 144, ¿verdad? Y introducimos otro factor nuevo que es el volumen total de cemento, donde se toma en consideración la cantidad de la lechada principal versus más barrido. Pero si hay casos donde la lechada es única, entonces solamente se especifica el volumen total único de cemento a bombear. Y abajo vamos a utilizar la capacidad del revestidor, que en este caso estamos nosotros haciendo nuestros correspondientes cálculos. Para el N80, ¿verdad?, no debemos olvidarnos que aquí estamos colocando la capacidad de revestidor N80, lo estamos 1500, que es el volumen total de cemento, lo estamos dividiendo en la capacidad de revestidor, y eso lo estamos multiplicando a estos cálculos que estamos haciendo acá, y posteriormente esa multiplicación, ¿verdad?, lo estamos dividiendo su resistencia al estallido, ¿verdad?, entre la multiplicación de abajo, y nos da que el estallido es de 0.59 PSI. Igualmente tengo que repetir el cálculo para la parte de abajo y me da 0,93 PSI. La última parte, que es el factor de tensión, ¿verdad?, o elongación, nosotros tenemos que calcular previamente lo que se llama RT, o resistencia a la tensión. Esa resistencia a la tensión, eso proviene de una ecuación donde se toma consideración el esfuerzo, el grado de acero del revestidor, que es el Y sub M, que eso es en base al esfuerzo cedente, ¿verdad?, y el A sub J, que es el área de la sección transversal de la rosca. Estos datos nosotros los tenemos en otras tablas, ¿verdad?, pero más que todo por ahorrarnos estos cálculos, ¿verdad?, que esto posteriormente podrá ser explicado más a profundidad, nosotros vamos a colocar que la especificación de la resistencia a la tensión va a ser alrededor de unas 689.760. Ojo, nosotros podemos notar que el valor de RT, ¿verdad?, es multiplicado por 1000. Previamente el valor, ¿verdad?, que es de 689.760, en realidad eso vendría siendo una multiplicación previamente de lo que a mí me dio el RT, ¿verdad?, que vendría siendo de 689,76. Al multiplicar eso por 1000 me lleva a 689.760. Lo mismo que 1034,88. Si yo lo multiplico por 1000 me da 1.334.880. Luego, ¿verdad?, arriba que tengo lo que me dice mi resistencia a la tensión, tomo en consideración la longitud del revestidor número 1 por el peso 1 más la longitud del revestidor 2 por el revestidor 2,
y tantas longitudes o tantos revestidores estén presentes por sus correspondientes pesos. En la tensión, como nosotros podemos recordar la teoría de mecánica de los sólidos, la tensión vendría siendo el esfuerzo que se ejerce hacia abajo por parte del peso total que está jalando la gravedad hacia abajo, la gravedad hacia abajo respecto a la sarta de revestimiento. Como ese peso está siendo jalado hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar en consideración lo que mide cada tramo de revestimiento. Por eso es que en la parte anterior yo necesitaba saber cuánto era el tramo de N80 y cuánto era el tramo de 110. El tramo de N80 son de unos 6.000 pies. Eso lo voy a multiplicar por el peso nominal de esos 6.000 pies, que vendría siendo 35.0. Y para el tramo de P110 mide 3.995 pies. Eso lo voy a multiplicar por 38 libras-pie. Y posteriormente, de lo que yo haga esta multiplicación, yo la sumo y yo lo voy a multiplicar por el factor de flotación. ¿Cómo se calcula el factor de flotación? En la parte anterior podemos evidenciar que el factor de flotación proviene de 1 menos, y vamos a ver, 1 se lo vamos a restar a la densidad del fluido de perforación sobre 490. La densidad del fluido de perforación nos la dieron previamente, que viene siendo alrededor de unas 73 libras-pie. Entonces ese 490 me permite transformar esas libras-pie en un factor adimensional. Entonces al dividir 73 entre 490 y al restar 1 menos lo que dio ese valor, me da a mí que el factor de flotación es de 0,8510. Ese valor se lo voy a insertar acá y voy a multiplicar y hago mi correspondiente división. Para el factor de tensión del N80 es de 2.24 psi y del P110 es de 3,36 psi. Nuestro último cálculo tiene que ver con lo que es la flotabilidad. Como nosotros sabemos, es necesario ejercer un balance de fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Ese balance de fuerzas hacia arriba y hacia abajo me va a permitir mantener estable el revestidor dentro del hoyo. Como esta parte se hace un poco crítica, yo no debo de permitir de que el revestidor flote, porque si el revestidor flota, entonces va a sobresalir del hoyo, va a crearse un posible desbalance hidrostático, y además de eso, la cementación puede fallar. ¿Por qué? Porque el revestidor no está anclado en su lugar correspondiente. Para estos casos en superficie, ¿verdad? Si existe demasiada flotabilidad, el revestidor tiene que ser anclado en su posición para que no se mueva hasta que el proceso de la cementación como tal concluya con éxito. ¿Cómo nosotros calculamos la flotabilidad? Nosotros podemos observar aquí en la ecuación que se toma en consideración fuerzas hacia abajo, F1, donde se toma en consideración profundidad del cuello flotador, ¿verdad? Que viene siendo que está ubicado en 1950 pies. La densidad del lodo, que son 73 libras-pie, pi, que sabemos que es 3,1416, por el diámetro interno del revestidor en cuestión, ¿verdad? El revestidor en cuestión que nosotros vamos a tomar aquí a consideración va a ser el más cercano a superficie, que vendría siendo nuestro N80. El P110 vendría teniendo menos movilidad respecto al más ligero de los revestidores, que vendría siendo N80, por eso se toma en consideración este revestidor. Ahora, su diámetro interno, como ya acabamos de decir, es de 0.604 al cuadrado entre 576. Hacemos entonces el cuadrado, lo dividimos entre 576 y hacemos una multiplicación. Ahí nos va a dar un miembro A que debemos de sumar a un miembro B que está del otro lado. En el miembro B que tomamos en consideración la longitud de ese revestidor por su peso más la longitud del segundo revestidor por su peso. O sea, 6.000 del revestidor en 80 por el peso de 35.0 en 80 por 3.995 la de la sección del 80 por P110 por su peso del P110. Multiplico, sumo y luego multiplico con factor de flotación y por último sumo con el miembro de al lado, y eso me va a dar que la fuerza de flotación que ejerce hacia abajo, la F1, es de 450.709.02 psi. Estas son las fuerzas que convergen hacia abajo. Ahora vamos con las fuerzas que convergen hacia arriba. En las fuerzas que convergen hacia arriba se toma en consideración la longitud del cemento 1 por la lechada de barrido, más la longitud del cemento 2 por la lechada principal. Como podemos observar, en lo que mencionan las fuerzas hacia arriba, ¿verdad? Es la longitud del cemento 1, se toma en consideración es el barrido. Por eso es que al lado se multiplica por la densidad de la lechada de barrido, más la longitud del cemento 2
por la densidad de la lechada principal 2 más la longitud del lodo por el peso del lodo. Esas fuerzas que se ejercen hacia arriba provocan que el revestidor comienza a desplazarse, y nosotros queremos saber cuánto es ese desplazamiento hacia arriba. Aquí, para poder saber cómo la hidrostática influye en el desplazamiento hacia arriba, se toma entonces en consideración por pi por el diámetro externo del revestidor. Entonces 500 por lo que mide la lechada de barrido por el peso nominal, por la densidad de la lechada de barrido, más 3300, que es lo que abarca la longitud de la lechada principal, por 125, que es la densidad de la lechada principal, más 6200, que es la longitud del lodo por su correspondiente peso. Hago mis multiplicaciones, las sumo, las multiplico por pi y luego por la elevación al cuadrado del pi entre 576 hago esa operación y me dice que la fuerza F2 es de 245.889.98 psi. Se puede concluir con esto que si la fuerza F1 es mayor que F2, el revestidor no va a flotar y en teoría debería de permanecer estable. Bueno, muchachos, esta es la explicación de lo que es un proceso de la cementación de una forma clara y concisa. En próximos videos ahondaremos otros temas. Que tengan una muy feliz noche.